Buenos días, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Es un gozo y privilegio estar aquí en este domingo en la mañana alabando al Señor, y ahora es doble el privilegio de poder ministrar su palabra en esta hora. Hace un tiempo compartí el tema sobre la Navidad, y esta mañana yo quisiera que recordemos este estudio bíblico que dimos, donde arrojamos diferentes respuestas sobre las dudas que hay en el pueblo cristiano con relación a la Navidad. Y realmente muchos cristianos en todo el mundo esperamos este tiempo especial en todo el mundo para manifestar nuestra alegría al recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Lo primero que tenemos que decir es que la palabra Navidad procede de otra palabra que se llama natividad y a su vez significa nacimiento. En otras palabras, sin importar cuáles otras celebraciones de fin de año coincide esta fiesta, es indudable que la celebración de la Navidad alude a un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? El diccionario de la Real Academia Española, en su definición de Navidad, nos proporciona la respuesta. Navidad, natividad de nuestro Señor Jesucristo, día en que se celebra. Dicho esto, es apropiado también decir que a través del paso del tiempo se han agregado muchas costumbres tradicionales y seculares a la celebración de las Navidades. Y estas adiciones culturales socavan la celebración auténtica del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y para un observador imparcial, la forma en la que se celebra la Navidad podría resultar reprochable, porque la gente celebra de maneras que no podrían nunca ser consideradas cristianas. El materialismo que día tras día y más nos rodea en esta celebración de Navidad, obviamente nos dirigen a lo superficial, a lo material, a lo mundano. Durante las Navidades, las tiendas reportan ventas récords de alcohol. El uso de drogas aumenta desmesuradamente y la gente parece solamente estar concentrada en la diversión. Lo que más usted ve en la calle son anuncios y cruzacalles y bajantes diciendo: en tal y tal bar vamos a celebrar la Navidad con el conjunto típico tal o con el bachatero tal. No obstante, mis hermanos, no obstante a todo esto, los cristianos continuamos navegando contra la corriente y continuamos uniéndonos en nuestros templos en comunión, templos grandes y pequeños, para celebrar el nacimiento del Señor. Pero ciertamente, como dije, el materialismo que nos rodea es desenfrenado y tiende a entristecernos, porque la gente se olvida de lo que realmente da razón a la celebración de estas fiestas. Es por esta razón que es esencial que continuemos alejados de influencias anticristianas durante este periodo del año que hemos separado para recordar el nacimiento del Salvador de la humanidad, sin importar que en realidad marque o no la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que nos alienta? Saber que hace unos 2000 años nació el prometido Redentor de la humanidad. Qué delicioso es saber que durante todo el año pasamos por momentos difíciles, pero que al final del año podemos recordar que un día cualquiera, la fecha no es importante, un día nació el Salvador de todos nosotros los pecadores. Una duda. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Ya el hermano Lenny dio las orejas correspondientes con relación a esto. Y yo añado que los estudiosos bíblicos no tienen ni idea de cuándo pudo haber ocurrido el nacimiento de Jesús. Lo que más se acercan es a decir que no pudo ser en invierno porque había pastores en aquella región, estaban fuera. Entonces los pastores no pastorean cuando hay invierno, cuando hay nieve, cuando hay frío, de manera que no fue una temporada de invierno. Realmente, por más de 300 años, los cristianos primitivos observaron días diferentes. Ahora, algunos piensan erróneamente que fue el emperador Constantino quien instituyó la Navidad, pero no. Constantino fue un emperador romano que luego supuestamente se convirtió al cristianismo. Realmente fue en el 354 después de Cristo que el obispo cristiano Liberio de Roma ordenó a los creyentes celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Y el obispo escogió este día porque muchos en Roma ya celebraban ese día como festivo y lo dedicaban a Saturno.
Lo que sí es cierto, como dije, es que ocurrió durante el gobierno de Constantino. Sin embargo, hay algo que notar porque he escuchado a tantos que alegan que eso es pagano porque eso fue la fiesta de la Saturnalia, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es así como muchos alegan, porque las Navidades no son históricamente descendientes de esa celebración romana llamada Saturnalia. Esa celebración incluía excesos carnales, óigame, extravagantes. La explicación del obispo fue que había escogido este día para contrarrestar la celebración pagana ya existente y para comenzar a cambiar la tradición y cristianizar la fecha. Luis me decía, por ejemplo, que para la época de Halloween, varias iglesias se están reuniendo y están preparando una gran actividad de concierto. ¿Para qué? Para decirle al mundo, ustedes están sumidos en la idolatría a los demonios con esto de Halloween y nosotros aquí estamos alabando a Cristo en esta misma fecha. Se da cuenta que el cristiano marca la diferencia. Asimismo, era el 25 que celebraba esta fiesta carnal allá en Roma. Bueno, pues la iglesia decidió que el 25 íbamos a celebrar el nacimiento de Cristo. No tenemos nada que ver con esa carnalidad, vamos a concentrarnos en algo que sea verdaderamente cristiano. Y a partir de ese momento, como Roma empezó a hacer o a ejercer hegemonía en el mundo cristiano, entonces los cristianos fueron poco a poco adoptando el 25 de diciembre como el día escogido para la celebración del nacimiento de Cristo. Hay otros que alegan que el creyente no tiene por qué celebrar días especiales. Y realmente así es. Nosotros no estamos obligados a celebrar ni observar ningún día. Pero como dice Romanos 14:6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Qué le parece? Así de sencillo. Uno hace diferencia entre día y día. Y otro juzga iguales todos los días. Dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Mis hermanos, celebrar el nacimiento de Cristo, aun cuando no sabemos a ciencia cierta cuándo ocurrió en realidad, no es malo en absoluto. Ese es el día escogido para recordar su nacimiento y eso es lo importante. Como decía, vamos a hablar de algunas costumbres, en tercer lugar, costumbres paganas y tradiciones que desvirtúan la celebración de la Navidad. Es increíble pensar que durante tantos y tantos años, de hecho siglos, la gente celebró la Navidad única y exclusivamente como una fiesta cristiana. Sin embargo, recientemente hemos adoptado costumbres que no están relacionadas con la iglesia y la tradición cristiana en lo absoluto. Durante la Edad Media, los cristianos celebraban en Inglaterra la Navidad y era la época que definitivamente traía más alegría y comunión en todo el año. Pero mucha gente se extralimitaba y llegó a un punto cuando la gente comenzó a confundir la alegría mostrada por la mayoría cristiana y aprovechaban y se daban al alcohol y a la prostitución. Las barras y los cabarets se llenaban de clientes. De ahí que unos cristianos llamados puritanos decidieron suspender completamente la celebración de las Navidades en Inglaterra. Se pasó una ley y en 1643 se suspendió la celebración de la Navidad. Obviamente más tarde ese decreto se iba a suspender porque la iglesia entendió, pero ven acá, esto es una celebración de la iglesia. Y porque algunos por ahí desaprensivos estén aprovechando para beber y para su corrupción, entonces la iglesia tiene que agacharse y dejar de celebrar su fiesta. No, la iglesia dijo no. No es el mundo quien tiene que influir en la iglesia, es la iglesia la que tiene que influir en el mundo. Ahora, la celebración navideña que llevamos a cabo en la mayoría de las ciudades grandes de nuestro continente son una combinación de varias costumbres y tradiciones que provienen de diferentes culturas europeas. Y en algunos casos, como en países Cuba, Puerto Rico, el mismo nuestro, hasta se notan influencias africanas. En nuestro caso, como cristianos que somos, sería bueno y provechoso eliminar al menos las más nocivas de esas tradiciones y costumbres de esta celebración. Cualquier cosa que no dé la gloria a Cristo tiene que ser eliminada. Dicho esto, es bueno dejar claro que no debemos caer en extremos
Existe gente que son como los fariseos de los tiempos de Jesús, que creen que la santidad es externa, mientras que su corazón está lleno de orgullo. Yo soy santo, es lo que dicen, no estando conscientes de que la santidad solamente se obtiene mediante la limpieza del corazón, no por celebrar o dejar de celebrar ningún día. No es por las apariencias. Y esto tiene que ver con todo, no solamente con la celebración de la Navidad. Ciertamente hay personas sumamente materialistas que abusan de esta celebración. Pero mis hermanos, el abusar de algo no quiere decir que ese algo sea malo. Yo le pregunto, hay gente que abusa de la comida, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? ¿Es malo comer? Por supuesto que no. Hay gente que abusa del dinero, ¿usted sabía eso? Pero es malo el dinero. ¿Qué va? La Navidad no es mala por el hecho de que haya personas materialistas que desembocan en desenfreno precisamente materialista. Hablemos de la cena del 24. Porque hay quienes afirman que la cena del 24 de diciembre es pecaminosa. Y oiga hasta dónde llegan los extremos. Porque el 24 se come puerco asado, que como sabemos es un animal inmundo para los judíos. Una vez escuché a un predicador que dijo que incluso comer puerco asado en Navidad, si lo hacemos, estamos comparando a Cristo con un cerdo. Y que no, que tiene que ser un cordero. Increíble. En relación con esto, dejemos que sea la misma palabra la que nos instruya al respecto. Pablo escribe a Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hechos 10, 14 y 15. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice Romanos 14, 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, escuche, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ya, no hay por qué pelear por eso. 1 Corintios 8, 8. Bien, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y finalmente 1 Corintios 10, 25 en este orden dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Quién fue que hizo el cerdo? ¿Y qué dice Génesis con relación a lo que Dios creó? ¿Y vio Dios que era? O sea, con todo y lo sucio que es el animal, Dios dijo allá que era bueno. Pregúntale a los dominicanos si es bueno o no es bueno. No obstante, tristemente, tenemos que reconocer que parte de la mundanalidad que caracteriza la celebración de las Navidades es precisamente el exceso en el comer y beber, lo que sí es pecado delante de la presencia de Dios. O sea, disfrute su cena, pero hágalo con moderación, como manda la palabra. ¿Por qué es pecado hacerlo en exceso? Porque en primer lugar hace daño a nuestro entra al cielo con su carita muy limpia. Aquí estoy yo, ¿no? Así que mucho cuidado con las harturas en esta ocasión. La regla esencial para la comida en Navidad y todos los días del año está en 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De manera que una hartura en exceso no es para la gloria de Dios. Usted ha escuchado que a la Navidad se le llama Pascua, ¿verdad? Llegaron las Pascuas. Nunca he entendido por qué. Porque la Navidad no tiene absolutamente nada que ver con la Pascua. La Pascua se celebra entre el 25 de marzo y el 25 de abril, en el periodo conocido como Semana Santa. Eso es lo que es Pascua.
En el calendario judío se celebra el primer mes, que es el mes de Nisan. Ahí celebraban los judíos la Pascua y corresponde, como dije, a marzo-abril de nuestro calendario. Así que la Navidad podría ser todo menos la Pascua prescrita a los israelitas. El arbolito de Navidad. Porque este sí es un punto que ha causado mucha controversia. Existen varias historias acerca del origen de los árboles navideños. Hubo un tiempo en que la gente de Escandinavia hasta los adoraba. Y otras culturas, incluyendo a los romanos, quienes adoraban cientos de dioses, creían que los ramos verdes de los árboles traían buena suerte. Por su parte, los alemanes fueron los que probablemente usaron los árboles como decoraciones navideñas. Pero hermanos, hasta en los tiempos bíblicos había una costumbre parecida. Después de todo, es la Biblia la que tenemos que usar para decidir positiva o negativamente. Hay quienes afirman que al instalar un árbol estamos cayendo en pecado de idolatría y se basan fundamentalmente en Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 5. El profeta dice: oíd la palabra que ha hablado Jehová acerca de vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Y por qué? Porque cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la azuela, lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Dice que son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No hablan, son llevados, porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer daño, ni tampoco tienen poder para hacer el bien. Muy buena porción. Y qué bueno aplicarla a la idolatría, aquellos que se postran ante yesos y muñecos y todo esto. Pero es totalmente obvio que en este caso bíblico aludido por el profeta Jeremías, ¿qué era lo que hacía esta gente? Esta gente cortaba un árbol, pero no era para ponerle bombillitos, ni para adornarlo. Era para fabricar un ídolo de él. Lo decoraba y lo adoraba. Pero la palabra del Señor instruía a su pueblo a no dejarse influir por esas costumbres paganas, ya que esos maderos no tenían ni el poder que la gente reclamaba, ni eran capaces de hacer las cosas que sus adoradores creían. Ahora yo le voy a decir una cosa: yo voy a tener problemas con el arbolito de la Navidad el día que yo vea a un creyente en Cristo arrodillándose. Ay, arbolito, dame para la cena del 24 que no tengo. Ya ahí sí la cosa cambia definitiva. Yo no sé si alguno de ustedes se ha arrodillado y le ha prendido una vela al arbolito para que le conceda el cerdo del 24. Pero si no es así, para mí eso no es más que un adorno, pura y simplemente. El Señor claramente hace saber a su pueblo que no hay poder en los árboles. ¿Dónde se encontraba el mal? El mal se encontraba en la adoración de los árboles, tal y como está mal la adoración de una estatua, como Buda, una fotografía de Jesús, una imagen de María la Virgen, un muñeco de yeso o cualquier objeto. Eso sí es idolatría y eso sí lo condena la palabra de Dios. Otros dicen: no, mira, es que los israelitas fornicaron debajo de los árboles frondosos. Varias veces se menciona en la palabra eso, que iban a los árboles frondosos y cometían fornicación idolátrica, o sea, para rendirle tributo a esos árboles o a esas deidades de esos árboles. Pero hermanos, si los rebeldes pecaron contra el Señor debajo de los árboles, esto no quiere decir que los árboles sean malos. ¿Y qué culpa tiene el árbol de eso? Dígame. Dios no recrimina a los árboles. ¿A quién está recriminando? A los pecadores que hacen de él un ídolo. La conclusión práctica es que el mal no yace en colocar árboles de Navidad. Si nosotros colocamos y decoramos un árbol con escenas del nacimiento incluso, evidentemente estamos recordando el nacimiento del Salvador, nunca alabando al arbolito mismo. Un ejemplo le pongo. Una iglesia en crecimiento, gracias a Dios como esta, compra un edificio que no fue fabricado para ser un templo, que lo que construyeron ahí fue una discoteca.
Sin embargo, una iglesia lo compra y se muda. Y la iglesia da gracias a Dios por bendecirlos con ese nuevo templo donde pueden alabar con mayor amplitud. Siempre recuerdo que el primer lugar donde se reunió la iglesia del Buen Samaritano, que está aquí en la esquina, ¿sabe dónde fue? En una discoteca que se llamaba El Escambrón, allá en Sosúa. Y ahí se daban muchas cosas feas. Sin embargo, eso llegó a ser la iglesia donde se reunía, el templo, el local donde se reunía la iglesia en ese momento. ¿Tenemos nosotros derecho a juzgar a esos hermanos de idólatras? ¿O de estar en consonancia con el mundo? ¿O de rendirle culto a Satanás porque se mudaron en un sitio que antes era una discoteca? Fíjense que el origen de esa capilla del Buen Samaritano, su origen fue una discoteca. Oiga eso. De manera, mis hermanos, que no es el lugar el que está, porque son objetos materiales. Es quien está dentro del lugar lo que hace la diferencia. Eso es así. Una iglesia, por ejemplo, utiliza artefactos como bocinas e instrumentos que no fueron creados para adorar a Dios. ¿Usted sabía eso? Que los micrófonos, las bocinas, los instrumentos, estos aquí no fueron creados originalmente para alabar a Dios. Fueron creados para fiestas en el mundo y para celebraciones culturales. Sin embargo, la iglesia los compra y son separados, eso es lo que quiere decir santificados, para el uso del Creador. De manera que ya estas bocinas, estos micrófonos y estos equipos están santificados. Y no hay ningún bachatero que pueda venir aquí, por ejemplo, vamos a guardarla, o por ahí uno del mundo, y diga, yo quiero esa bocina para usarla en una fiesta que tenemos de bebedera por allá. Jamás en la vida, eso está. Ahora, si otra iglesia tiene una actividad y pide permiso y lo concedemos, eso es otra cosa. Lo mismo puede decirse de los árboles. Es el propósito con el que se coloque el árbol en la casa. Eso es lo que determina si el árbol es aceptable ante Dios o no lo es. Cuando Caín y Abel trajeron sus sacrificios, el de Caín no fue agradable a Dios, pero no porque fuera el fruto de la tierra. No fue por eso. La razón fue porque Caín no le trajo la primicia de sus frutos a Jehová. Abel sí lo hizo. Dios no anda buscando ovejas en vez de frutos de la tierra. Él anda buscando siervos que le alaben en espíritu y en verdad, sea con un árbol, una batería, una trompeta o a capela. De hecho, yo leía en estos días y me daba cuenta de algo, y es que existen referencias bíblicas que muestran que el uso de los árboles y sus ramas se han utilizado para fines de alabanza al Dios verdadero. Por ejemplo, el Señor ordenó a la casa de Israel que durante las fiestas del tabernáculo a Él lo adoraran, inclusive con eso. Veamos Levítico 23, versículo 39 al 41. Dice el Señor: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Muy bien. Mira lo que sigue. Celebraréis fiesta a Jehová durante 7 días cada año, en estatuto perpetuo para vosotros. Esto es un estatuto perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones. La celebraréis en el mes séptimo. Noten lo que dice el versículo anterior que leímos del 39. ¿Con qué tenían que venir ellos ante la presencia de Dios? ¿Qué tenían que tomar en sus manos para alabar a Dios? Ustedes van a tomar, ¿qué? Fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. ¿Usted entiende cuál es el punto que quiero señalar? O sea, para eso que demonizan lo que es el árbol y todo eso. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, 8 al 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna
al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. ¿Qué era lo que cortaban? Ramas de árboles. Juan también amplía o corrobora esta porción en Juan 12:13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En definitiva, mis hermanos, tengo algo que decirles. El árbol es una maravillosa creación de Dios. ¿Qué pasara con esta tierra si no hubiera árboles? ¿Cómo sería posible la vida? ¿Quiénes son las que cambian carbono en oxígeno? Si los paganos convierten los árboles en ídolos, ese es su problema. Pero el árbol en sí no tiene por qué ser malo. El árbol, de hecho, demuestra que Dios es el creador. Y en Belén, el árbol demuestra que Él es el redentor de nosotros. Alguien me señalaba todo esto, que uno no puede usar eso que usa el mundo y cuánta cosa. Y yo le decía a esa persona, mira, si yo te doy una ofrenda de 2,000 pesos en papeleta de A50, ¿tú la tomarías? O yo se lo pregunto a usted. Si yo le quiero regalar 2,000 pesos en papeleta de 50, ¿usted lo cogería? Pero ¿por qué señalo? A ver, yo tengo alguna aquí. ¿Por qué señalo precisamente la papeleta de 50 pesos? Porque si usted es tan extremista que dice, no, eso es pagano, eso es idolátrico y yo no puedo usar eso en mi casa, entonces si usted no se ha fijado en el reverso, la papeleta de 50 pesos, más bien en el frente tiene la Catedral Primada de América, que es un templo católico. ¿Sabe lo que tiene en la parte de atrás? Nada menos que la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Entonces vamos a ser claros, o somos o no somos, ¿verdad? Si tú dices que eso es malo, pues no me acepte billete de 50 pesos, porque eso es idolátrico. Entonces, ¿tiene eso que influir en mí? ¿Usted ha visto algún creyente alguna vez adorando a la Virgen de la Altagracia con un billete de 50 pesos? Pero ni siquiera los religiosos lo hacen. Así que eso no tiene nada que ver, porque es el corazón el que importa. ¿Y ante quién yo le estoy dando mi adoración? Si todavía quiere ser más extremista, y usted piensa que los árboles, en base a las porciones que leímos, que esos árboles lo van a hacer caer en idolatría, o que van a hacer caer en idolatría al pueblo de Dios en el mundo, bueno, la solución es quemarlo todito. Ya, vamos a quemar todos los árboles de este planeta y ya, se acabaron árboles de Navidad y se acabaron este asunto de que sí o que no. Empezando con la mata de coco que tenemos en el patio ahí, quemo gasolina y todo eso. Los juguetes de la Navidad. ¿Sabía que hay quienes afirman que no se debe regalar juguetes a nuestros hijos porque así seguimos la corriente del mundo siguiendo tradiciones paganas? Porque Santa Claus trae supuestamente regalos ahí en un trineo y algo así, o que los santos reyes traen el 6 de enero, los reyes, o que el niño Jesús el 24 que pone abajo de la cama y todo eso. Lo que está mal es decirle a un niño, mira, eso te lo dejó el niño Jesús. Don Pablo le hicimos la entrevista y él decía, mire, yo me di cuenta que eso es un engaño, porque mi papá me decía, bueno, pídele al niño Jesús que te deje. Y el niño Jesús todos los años me dejaba una vejiguita. Y el vecino que tenía dinero, el hijo le pedía al niño Jesús y le dejaban una bicicleta. Y yo le pedí al niño Jesús que me dejara mi bicicleta. Y lo que me dejaba era vejiguita. Y entonces don Pablo le dijo a papá, mire papá, yo creo que el niño Jesús es usted. Y don Pablo le dice, pero el papá le dijo que pensaba que él iba a dar una pela. Sí, pero no se lo diga a nadie. Eso le dijo. Oh. Hermanos, yo opino que eso son exageraciones. Porque el juego es parte esencial del crecimiento de los niños. Y más allá aún, es parte esencial del crecimiento de los animales que están pequeñitos. ¿Usted se da cuenta que los leones, que son fieras salvajes, cuando son pequeñitos juegan entre sí? Y no le interesa tanto comer como jugar. Un gatito, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Usted le pone un hilito y eso se vuelve. Un perrito, por ejemplo.
Eso es increíble, porque el juego, ese juego de esos animales es lo que le va a preparar para cuando tengan que cazar su comida en el futuro. Desarrollan músculos, desarrollan habilidades, y los niños también desarrollan lo que se llama interacción social, porque juegan los unos con los otros. Son exageraciones, porque para mí el juego o los juguetes son parte del crecimiento. Es más, cuando le impedimos a nuestros hijos la bendición de un juguete, podríamos crearle una frustración. Yo conozco muchachos así, hijos de gente extremista, cuando ven que todos los demás tienen su juguetito y que él no. Y piensan, wow, mi papá es un hombre de Dios, entonces Dios me está castigando. Porque Dios entonces le da a todos los otros y a mí no me da. ¿Usted entiende por qué tantos hijos de siervos se descarrían? Yo conozco hijos de pastores que no quieren nada saber del evangelio. Nada, absolutamente. Usted tiene ejemplo de todo eso en diferentes lugares de nuestra misma ciudad. Ahora, lo único que tenemos que cuidarnos es regalarles a nuestros hijos juguetes sanos, educativos y que contribuyan con su formación. Jamás juguetes dañinos como armas, escopetas, juegos violentos. Estos juegos de PlayStation y Nintendo con sangre por donde quiera. Eso si usted le está haciendo daño a su muchacho. Cuando usted le regala un juego a su niño, es bueno que usted le haga recordar Juan 3:16. Como decía el drama ayer. Porque eso me hace recordar al primero que dio un regalo en Navidad. Dios el Padre. ¿Usted sabía eso? Él no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó, lo regaló por causa de todos nosotros. Y ese regalo se hizo manifiesto en Belén en la primera Navidad. Voy concluyendo, pero no puedo dejar de señalar a Santa Claus. Santa Claus, o como dicen por ahí, Santimpló, como usted quiera decirle. Porque esta sí es un área en que los cristianos no deben dejarse influir. Ese Santa Claus no tiene ninguna base bíblica en absoluto y no debe formar parte de nuestra tradición navideña. Cero instalar Santimplose por ahí, ni en forma de carátula, ni en forma de muñeco. Lo que sí son bíblicos son los magos de Oriente, ¿sí o no? Pero Santa Claus es una creación comercial. ¿Usted sabe para qué crearon a Santa Claus? Para contrarrestar la tradición cierta de que los magos trajeron presentes al niño Jesús. Para eso se creó Santa Claus. Ok, wow. Vinieron a traerle regalos al Hijo de Dios. Como nosotros queremos eliminar a Dios de todo esto, vamos a inventarnos a Santa Claus, que ese sí es el que trae regalos. Y ese no tiene nada que ver con Dios. Así que trate de obviar ese asunto de Santa Claus. Pero no puedo dejar de señalar el Día de Reyes. Porque el asunto de la celebración del Día de Reyes no tiene ningún significado para el cristiano verdadero, excepto que como día de fiesta no tenemos que trabajar. Esa es la gran ventaja que yo le veo al Día de Reyes. Hermanos, tal como la adoración a María, se quita la gloria a Cristo en esa fecha y se le da a los supuestos reyes. Que en realidad la Biblia no dice que eran reyes. Eso solo inventó la tradición por ahí. La Biblia dice que eran magos. Y debemos recordar que ciertamente esos magos, que no es equivalente a brujos tampoco, magos aquí equivale a hombres sabios, entendidos. Esos magos vinieron a adorar y a ofrecer sus presentes al Señor, y eso sí que tenemos que imitarlo, aunque ya no con oro, incienso y mirra literales, sino con nuestra propia vida. También imitamos a los magos cuando damos a Dios nuestros diezmos y ofrendas cada domingo. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué? Porque el dinero en este caso es un verdadero instrumento de adoración a Dios y lo traemos a sus pies. Lo traemos a la iglesia, lo echamos en la bolsa, pero realmente es a Dios a quien le estamos dando. De hecho, es a Dios a quien le estamos prestando. Es así, no vamos a entrar en eso del diezmo y la ofrenda ahora, pero usted sabe que Dios no se queda con lo de nadie. En el sentido de que Dios devuelve. Obviamente, no es un palé. No es un fracatán que estamos jugando, que yo juego 10 y me gano 100. No, no es así. Yo doy mi diezmo no para que Dios me bendiga. Yo doy mi diezmo para yo bendecirlo a Él. Para bendecirlo a Él. Porque Él me ha bendecido. Claro.
Es una cadena. Una nota final para los predicadores y aspirantes a predicadores. Nunca utilice textos bíblicos para justificar opiniones personales. Eso es un mal tremendo y se le ha hecho mucho daño a la sana doctrina. Gente que tiene una idea y entonces empieza a buscar un texto bíblico para justificar esa idea. Hermano, nunca se debe buscar texto bíblico para justificar opiniones personales. Busque el texto bíblico y pídale a Dios que le hable para que Dios le haga entender lo que Dios ha querido enseñar en ese texto. Por eso es que existen tantos falsos maestros y tantos lobos rapaces entre nosotros. La palabra no es un instrumento para el predicador. El predicador es un instrumento del Espíritu Santo a través de la palabra. Así que en relación con la Navidad, con la Semana Santa y otras festividades, no podemos ser como los fariseos, que imponían a la gente carga que ni siquiera ellos podrían llegar. Hay tradiciones sociales que en nada contradicen la palabra de Dios. Y escuche algo. Donde la Biblia calla, yo me callo. Aprenda eso. Donde la Biblia calla, yo me callo. Hay tradiciones sociales que en nada contradicen la palabra de Dios. El hecho de que la Biblia calle sobre algo no significa que sea pecado. Ahí tenemos los cumpleaños. Ahí tenemos las bodas, los compromisos sociales, las fiestas de independencia, los desfiles, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que hay que ver en todo es el corazón de aquel que celebra o no celebra la Navidad. Si hay un espíritu sincero, la fiesta que se hace es totalmente legítima. Por el contrario, hay aquellos santos que no tienen ninguna diferencia en cuanto a los judaizantes, prohibiendo comida, prohibiendo bebida o cualquier cosa en el nombre del Señor. En definitiva, en estas Navidades, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros en esta Navidad y siempre. Amén.